Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Hilario y les saludo otra vez con mucho gusto. Pues como verán, hoy quiero presentarles a ustedes una información importante que ya nos estábamos tardando en comentarlo. Bueno, el día 5 de febrero del presente año, 2024, el presidente de la República presentó al Congreso de la Unión una propuesta de reforma al artículo segundo constitucional que favorece a los pueblos originarios, y esto tendrá un impacto a nivel nacional. Por eso es que nosotros creemos importante que en esta ocasión que se avecinan las elecciones, los diputados los candidatos a diputados y a senadores lleven clara la idea de apoyar a los pueblos originarios a través de la aprobación de esta propuesta de reforma que está haciendo el presidente de la República, que seguramente todos tienen el interés. El sector político tiene el interés de no de quedar bien con los pueblos originarios. Yo creo que eso no ha pasado. Si no, ya no estuviéramos en este trance de reformas que benefician a los pueblos originarios, y ni los pueblos originarios estuviéramos pidiendo insistentemente que se considere los derechos económicos, sociales, políticos, culturales de los pueblos originarios, y que no sea solamente letra muerta. Por lo tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso una propuesta, una iniciativa del Ejecutivo Federal a el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados de la 65 legislatura, para que se lleve a cabo la reforma al artículo segundo constitucional que favorecerá a los pueblos originarios y da así un paso adelante el país relacionado con el reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas de México. Bueno, yo sé que esto tiene un impacto importante en la vida pública de los funcionarios que levanten la mano votando por esta propuesta, aprobándola, porque allí demostrarán su compromiso con el desarrollo nacional, con el desarrollo social, con el desarrollo con inclusión. Esos principios básicos que hace que nadie quede atrás, nadie quede afuera. Bueno, pues los indígenas del país, muchos aún, están en este trance, estamos en este trance de luchar por nuestro reconocimiento, luchar por evitar la discriminación, luchar por un verdadero desarrollo social. Y bueno, pues el presidente de la República no está fallando. Él probablemente nos deje pronto, va a terminar su encargo, y sin embargo ha dado el paso más importante que nosotros esperábamos. Les voy a presentar la Gaceta Parlamentaria para que al final ustedes juzguen si es correcto lo que pedimos. Bueno, creo que lo que estamos pidiendo los pueblos originarios, en el caso del Estado de Puebla, como en todos los estados del país, en un acuerdo nacional, esta iniciativa, esta petición se presentó al presidente de la República en 2019, y bueno, pues allí venimos arrastrando este tema que hace falta que se vote por esta propuesta, y eso les corresponde a los diputados federales y al Senado de la República. Se los presento. Como verán ustedes, es un proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y bueno, pues veamos, es un anexo del 5 de febrero, dirigido también a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Viene una exposición de motivos. Bueno, esto es lo de menos para no agrandar mucho el video que les presento, que va dirigido pensando en nuestros hermanos indígenas de la sierra, que no están informados todavía de esto. Nosotros, los consejeros estatales, tenemos que bajar alguna información a los consejeros regionales y luego a su vez a las comunidades, y esto es todo un proceso que se está llevando a cabo, pero que sin embargo considero que una vez que manejo esta plataforma, pues no pierdo nada con hacerles saber que se ha planteado al Congreso de la Unión esta propuesta de reforma.
Y bueno, pues me voy a ir inmediatamente a lo que nos importa, lo que nos interesa, que todo esto, bueno, pues es de interés de los pueblos originarios, pero hay un apartado especial que después de hacer un antecedente, de buscar los antecedentes normativos de esta propuesta, después de hacer un diagnóstico, como ustedes ven, tiene un diagnóstico, aquí nos dice que en México se tiene registro de 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, lo que representa el 10.6% del total de la población. Que en términos de desarrollo social, todo este sector pues pudiera ser que estemos asentados en zonas marginadas con un índice de pobreza muy importante y que tenemos que buscar la forma de que en el próximo sexenio pues también tengamos los derechos como sociedad, como miembros de un país, pues que se nos considere en ese sentido. Y más abajo, aquí está lo que yo les comentaba, una situación de pobreza y marginación. En 2018, la población indígena y afromexicana se encontraban en aquellas que tenían más niveles de pobreza. De acuerdo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el 57.5% de la población indígena carecía de acceso a los servicios básicos de vivienda. Y bueno, aquí habla de 7 millones de personas indígenas. Y del total de 623 municipios con 40% de la población indígena, 224 tenía muy alta marginación y 321 de alta marginación. Bueno, esto es un importante diagnóstico y a pesar de que el gobierno ha implementado programas sociales que colocan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como prioridad. El presidente de la República siempre ha dicho que apoya a las comunidades, a los pobres, pero especialmente a los pueblos indígenas. Y aquí tenemos nosotros una muestra de que él se sigue preocupando por este sector. Entonces, seguimos más abajo y encontramos las propuestas que hace el presidente de la República, el contenido de la reforma. Viene en algunos rubros como los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Y si bien es cierto que el artículo 2, apartado A, último párrafo de la Constitución Política, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, solo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos. Bueno, esto ocurrió en un congreso nacional que convocó el INPI a través de este instituto. Se fue haciendo una serie de congresos regionales y finalmente un congreso nacional, de donde salió la propuesta que se fue recogiendo desde las comunidades indígenas. Por eso es que el presidente dice pues que es un reclamo de los pueblos y comunidades indígenas, porque se hizo a través de congresos municipales, regionales y luego el nacional, y entregamos la propuesta en Durango en una de las mañaneras, de las acostumbradas mañaneras del presidente de la República. El reconocimiento a los sistemas normativos, que esto es muy importante, de repente no se reconocen los sistemas normativos, las formas en que se rigen los pueblos originarios. Y bueno, creo que es importante tener un acceso a la justicia. Se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho a las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Bueno, este tema es interesante. Muchos presos indígenas están allí porque no saben defender, porque no tuvieron el recurso para hacerlo, porque no pudieron contratar un abogado, porque no hubo un intérprete y se violó la ley. Por lo tanto, los miembros de los pueblos indígenas están en desventaja relacionado con la procuración de justicia. Y bueno, en el estado de Puebla también se están proponiendo temas al respecto, ya en una ley ya modificada, que el Congreso del Estado pues
se puso a trabajar sobre el tema y bueno, ya creo que solamente hay que echarle a andar en el caso estatal. Sin embargo, tiene que concatenarse con el ámbito federal y allí sí pedimos a los diputados federales y a los senadores pues que colaboren con esta materia. Y pues seguimos leyendo: consulta libre, previa e informada. En esta parte creo que se nos debe muchísimo. Dice el texto: se incorpora a la Constitución el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo. De repente hay asuntos tan importantes que incluso a los gobernantes locales, regionales, les parece como que minimizar el punto de vista de los indígenas habitantes de nuestras regiones, pues no les parece grave, y sin embargo es importante que se haga una consulta libre, previa, informada. Y aquí va a incluir los proyectos municipales de gobierno, o lo dije al revés, los proyectos de gobierno municipal en estas elecciones que se avecinan y que nuevos funcionarios van a entrar a ocupar un lugar después de la contienda electoral. Es importante que sepan que se está proponiendo esto a nivel federal, pero a nivel estatal ya existe. Por lo menos en el estado de Puebla tenemos la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Está específicamente aclarado que todos los proyectos municipales, las obras que se hagan, tendrán que consultarse a los pueblos indígenas. Su punto de vista es importante. No se puede decidir por ellos detrás de un escritorio, cuando en territorio la realidad tiene que ser considerada, tiene que ser considerado el punto de vista de los pueblos originarios. Seguimos un poquito más adelante y hablemos de patrimonio cultural, lenguas indígenas y educación. Y bueno, pues creo que hay una adecuación a la ley de educación, la parte del patrimonio cultural y nuestras lenguas, que son 68 agrupaciones lingüísticas, 11 familias lingüísticas, 364 variantes, y entonces México es ampliamente pluricultural, plurilingüístico, y por lo tanto debería de considerarse la importancia de considerar esta reforma que el presidente de la República está proponiendo. Y pues se garantiza que se haga uso de las lenguas y otros elementos culturales en medios de comunicación, telecomunicaciones, nuevas tecnologías de la información en sus pueblos y comunidades. Y bueno, pues es importante también considerar que se debe promover a través del Estado mexicano, usar y desarrollar, preservar, estudiar, difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Quiero bajar un poquito más el texto. En salud y medicina tradicional, aquí es importante que el gobierno en sus 3 niveles promueva y expanda y fortalezca el Sistema Nacional de Salud, pero también promueva la medicina tradicional. Hay mucho en el campo que no se está considerando y sin embargo estamos dejando perder un conocimiento ancestral que posiblemente venga a fortalecer al sistema de medicina, del sistema de salud en cuestión o en tratándose de medicina. Respecto de los medios de comunicación en los pueblos y comunidades indígenas, bueno, pues es importante que se fortalezca la organización comunitaria, la lengua, la identidad y la cultura. Dice, existe un número limitado de concesiones otorgadas a este sector de la población. Bueno, no solamente existe un número reducido de concesiones, sino que las concesiones que hay están en manos de personas que no son indígenas, y eso es grave porque la ley no nos considera ese derecho. Sin embargo, el presidente de la República está en este momento planteando la posibilidad de que los medios de comunicación también puedan ser usados y estar en manos y bajo la responsabilidad administrativa, las concesiones en manos del sector indígena. Seguimos hablando de esto, bajamos el texto y es importante destacar que
se destaca que el Gobierno de México implementó un programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, en el que se incluye la construcción de caminos artesanales con la finalidad de pavimentar los caminos de acceso a cabeceras municipales. En un inicio se destinó a las comunidades indígenas de Oaxaca. Actualmente se encuentra en operación en diversos municipios. Con este programa se fortalece la comunicación terrestre, se mejora la accesibilidad y conectividad en las cabeceras municipales y se emplea de forma intensiva la mano de obra local, que se destaca por tener un conocimiento ancestral acerca de los materiales de la región y sus técnicas de construcción. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos todavía carreteras sin pavimentar en nuestras regiones, por lo menos en el estado de Puebla. Sabemos que ahora nuestro próximo gobernador está enfocado en el desarrollo comunitario y que seguramente, una vez llegando a la gobernatura, el licenciado Alejandro Armenta le pondrá con todo el empeño a este rubro. Sin embargo, esta iniciativa de reforma del presidente de la República fortalecerá el desarrollo comunitario en materia de infraestructura carretera a los pueblos originarios. El trabajo comunitario es algo importante porque los pueblos originarios, como lo hemos visto con el estado de Oaxaca, ellos trabajan, les dan la mano de obra, porque en otros tiempos la mano de obra estaba a cargo de los empresarios municipales, porque llegan a ser presidentes municipales, hacen su constructora, compran y revenden los materiales y posiblemente inflen los precios, y entonces creo que es importante esta propuesta. Debemos de ser reconocidos constitucionalmente y bueno, el trabajo comunitario que los pueblos y comunidades indígenas aportan a su comunidad o pueblo como parte integrante de su organización social y cultural. Interesante. Y bueno, seguimos viendo que más adelante hay temas interesantes como el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanos. Este es un sector muy importante que nosotros pues hemos insistido en que los pueblos afromexicanos asentados en el estado de Puebla, pues ojalá nos podamos contactar con algunos de ellos y pues luchar por la inclusión, porque de repente la letra queda en eso, en letra muerta. Y sin embargo, sí es importante que nuestros hermanos afromexicanos que habitan en el estado de Puebla se incluyan y busquen espacios y sean tomados en cuenta. Continuamos. Aquí está el proyecto de decreto que, pues, por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y bueno, viene toda la aportación que hace el presidente, aquí está el artículo 2 y las reformas que propone, y yo quisiera que le demos lectura solamente a cosas que pudieran destacarse como importantes, aunque todo es importante, pero viene, por ejemplo, en el apartado A. Comenzamos aquí y decimos que decidir o se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ojo, patrimonio propio. Habrá que ver esto a qué nos conlleva. Y sin embargo dice en el primer apartado A, en la primera fracción, decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Y lo primero que hacían los municipios en tiempos de elecciones de los jueces locales es mandar gente, ellos, llegar estas figuras que como enviados del presidente municipal a poner a sus representantes de los municipales en los pueblos. Y como vemos, el presidente de la República ha pensado siempre en función de lo que se lleva a cabo en las comunidades. Pedimos el respeto a que nos dejen la libertad de organizarnos los pueblos como nosotros sabemos hacerlo. Entonces, dice decidir conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.
Aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Luego dice que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas dentro del marco del orden jurídico vigente, en los términos de esta Constitución y leyes aplicables. Elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Y aquí está en donde insisto que son los municipios los que mandan a sus, le decimos en nuestra región, achichincles, y los mandan y vienen a organizar, según ellos, a organizar la reunión, porque así lo determinó alguien que no es de la comunidad. Sí es cierto que se respeta la investidura del presidente municipal, pero se han tomado atribuciones que no van en función de la cultura comunitaria. Déjenos allí organizarnos en nuestros pueblos, pero nos mandan personajes que vienen y se imponen, y pues apoyados con algún líder comunitario que casi siempre recibe el favor de algunas situaciones que se dan de los presidentes municipales, y bueno, pues siempre quieren tener ese tipo de control que corresponde única y exclusivamente a los pueblos indígenas. Por eso es que el presidente de la República, notando esto, propone esta reforma que se lo planteamos en las reuniones previas al Congreso Nacional. Entonces, elegir de acuerdo con sus temas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco de respeto al Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso sus sistemas normativos limitarán los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Y bueno, aquí pues creo que esto ha estado fallando. En los últimos tiempos estamos viviendo un asunto de elecciones a cargos de elección popular, y bueno, pues eso es lo que hemos venido planteando. Creo que el gobierno, el presidente de la República reconoce ese derecho, sin embargo en la práctica está sucediendo otra cosa. Y sin embargo hemos visto cómo, para nuestro caso en el estado de Puebla, el licenciado Alejandro Armenta trae un proyecto incluyente en donde sí están contemplados los indígenas. Hace falta trabajar un poco, como decimos, pulir un poco ese asunto, pero el candidato a gobernador trae claro el asunto de los pueblos originarios. La doctora Claudia Sheinbaum sin duda está atenta a este tema. El día de ayer en su primer debate pues vimos cómo tiene muy bien pensado este tema. También dice el texto que se debe preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, y se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio en los términos que dispongan las leyes. Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y privados que correspondan. Bueno, esto es interesantísimo. Cómo se han perdido las lenguas porque los gobiernos locales no le habían metido mano a esto, y menos los municipales. Cada quien se olvida del tema, sin importar que el municipio tenga características o tenga población indígena. Se gobierna con un solo proyecto que no incluye a los pueblos indígenas. Por eso es que en los últimos 6 años, para el caso de unas comunidades en mi región, no hay desarrollo comunitario. Se olvidaron que existen los pueblos indígenas. Luego entonces, por eso es que estoy dando lectura también a este asunto. Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Y si bien es cierto que lo hizo el gobierno estatal,
pero en materia del ámbito municipal, que también es otro nivel de gobierno, deben hacerse proyectos de esta naturaleza. Participar en términos del artículo 3 constitucional en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Qué interesante. Aquí los maestros de educación indígena desempeñan un papel importantísimo, sin duda. Y eso se hace a través de la estructura misma del gobierno, como es la Dirección de Educación Indígena, como es el Instituto de Pueblos Indígenas, el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, y otros institutos, como la posibilidad de crear un instituto de lenguas del Estado de Puebla, por ejemplo, pero también en el ámbito municipal. Deberá considerarse muy claramente en los proyectos de desarrollo municipal esta aseveración que hace el presidente de la República, esta propuesta que hace al Congreso de la Unión. También dice desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional. Y bueno, pues estamos dejando perder a nuestros médicos tradicionales. Es importante considerarlos porque ese conocimiento se pierde, como cuando fallece alguien que habla la lengua indígena y que se perdió todo aquello que él sabía y nadie más aprendió, se pierde para siempre. Entonces, la medicina tradicional es exactamente igual. Cuando un médico tradicional fallece y no deja heredado ese conocimiento porque nadie lo ayudó a promoverlo, se pierde. Entonces es importante considerar esta parte y bueno, pues trabajar en la materia. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos los lugares sagrados declarados por la autoridad competente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Elegir a los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables, las constituciones y las leyes. Entidades federativas conocerán y regularán estos derechos con el propósito de fortalecer su participación y representación política. Aquí hay algo que para el Estado de Puebla ya está. En la reforma de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas ya está este tema. Solamente que los municipios que se lanzan a buscar una candidatura, llegan, el pueblo les favorece, como va a ocurrir en esta ocasión, a los candidatos que representan las distintas coaliciones seguramente van a llegar, pero se les olvida que tenemos un compromiso en la norma, porque desconocen la norma. Realmente la norma es reciente. Esta reforma de la que les estoy hablando ocurrió el año pasado. Elegir en los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos, pero esto tendrá que hacerse a través de la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada. Es decir, los amigos del presidente municipal creo que no debería de funcionar de esa manera, sino bajar a las comunidades, hacer el planteamiento y que el pueblo determine quién va a representarlos, como si estuvieran eligiendo ellos, los presidentes. Pero los pueblos tienen otra cultura organizativa y deberá considerarse esto que es la consulta previa, libre e informada para poder designar y elegir en los municipios con población indígena a los representantes en los ayuntamientos para atender justamente asuntos de tipo exclusivamente indígenas. Seguimos analizando el tema y bueno, hay partes que se derogan. Tenemos derecho pleno a la jurisdicción del Estado, a acceder a la jurisdicción del Estado, y incluso esto es de manera que pueden escribir sus textos, sus peticiones en lengua indígena. Pero dice, las personas indígenas tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Aquí es donde entra la función de esos anexos que deberán de abrirse en todos los ayuntamientos del país en donde existan poblaciones indígenas. No puede quedarse ya un municipio haciendo su voluntad sin considerar la participación con identidad, un desarrollo con identidad. Bueno, el presidente lo está proponiendo, es trabajo de los diputados a nivel federal. A nivel estatal, en Puebla, ya existe esto. Entonces,
de eso se trata, de que las personas indígenas tengan derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensores, peritos especializados en derechos indígenas. También es importante leer el siguiente texto que dice: ser consultado sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse. Aquí hay un asunto que se vivió en el estado de Puebla y por eso es que se dio esa reforma de la cual les he venido platicando, porque por recomendación de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica al Congreso local consultar al pueblo por una reforma que no se había hecho, porque se instituyó el Instituto de Pueblos Indígenas del estado de Puebla y se tuvo que hacer la consulta, que por cierto no es nada fácil, pero es imprescindible hacer la consulta. Y bueno, creo que como consejeros estatales estaremos pendientes de que eso ocurra, de que en los proyectos municipales haya o se considere esta particularidad. Voy a seguir bajando el texto y bueno, pues quiero detenerme un poco aquí abajo, esto que es importante y por lo cual sí considero pertinente insistir a los diputados federales, insistir a los senadores de la República, que todo el tiempo hemos estado aislados, hemos estado marginados. Y ya se oye tal vez repetitivo y hasta mal que los indígenas del país nos estemos quejando, pero esa es la realidad. Ese es el motivo por el cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó, se organizó, luchó por los derechos de los pueblos indígenas y de esa época para acá, del 94 para acá, hemos venido insistiendo en que los pueblos indígenas tienen que también tener su parte proporcional de recursos para administrarlos y aplicarlos de manera transparente en el desarrollo comunitario. Si he dicho que hay pueblos que no han recibido atención, es porque así es. Por eso cuando el presidente de la República, y aquí está lo justo o la justicia que se busca en este rubro, el texto dice: determinar mediante criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por estos conforme lo establezcan las normas presupuestarias aplicables. No ha habido para muchas comunidades un peso partido en dos que provenga de los ayuntamientos y que sean canalizados a los ayuntamientos del Estado o de la Federación, que se apliquen a las comunidades. Creo que sí, una campana o un obsequio al líder comunitario, probablemente, pero eso no beneficia a la comunidad. Y hoy el presidente de la República está pidiendo al Congreso la aprobación de esta propuesta de reforma de ley que dice: determinar mediante criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por estos conforme lo establezcan las normas presupuestarias aplicables. Esto lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Y yo sé, estoy cierto y seguro que los diputados federales y los diputados locales y los senadores,
Estoy cierto y seguro que tienen el humanismo mexicano que nos inculca el presidente de la República, y sé que en la aprobación va a ser considerado el punto de vista del presidente y que se va a aprobar y que se van a beneficiar las comunidades indígenas. Con esto evitaremos la concentración de recursos que empoderan a algunas personas y bajamos a las comunidades o vamos a las comunidades y encontramos que pareciera que no hay gobierno. Hace falta inversión en los pueblos. Cuando estuvimos en la consulta, un funcionario público decía, a ver, explíquenme eso que me estás diciendo, porque es que esto es lo que estábamos planteando en los congresos, que los recursos bajen directamente a las comunidades, porque no sueltan los municipios. Y no es solamente un caso específico, sino esta queja se escucha a lo largo y ancho del país. No estoy hablando solamente del estado de Puebla. Esta queja es nacional y por lo tanto los senadores y los diputados federales tienen un compromiso con los pueblos originarios. Yo quiero agradecer y felicitar a todos los diputados que se han puesto la camiseta. Saben que el voto duro va de los pueblos indígenas. Hoy algunos funcionarios ya andan buscando otra vez el voto, pero se les dificulta porque desatendieron el desarrollo comunitario. No existe en sus planes de desarrollo, no existió para ellos el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas. Y entonces nosotros pedimos la buena voluntad de los servidores públicos a que se ejerza el servicio público con profesionalismo, con identidad, con compromiso, previendo que todos tenemos derecho a la dignidad, al respeto, al desarrollo, porque si bien es cierto que nos distingue una característica propia, el ser indígena, no estamos en otro país, estamos en México y necesitamos que México se proyecte al mundo como un país desarrollado. Pero eso no lo van a lograr solamente un grupo o una parte de la sociedad. Lanzar al mundo una imagen de desarrollo requiere de la inclusión de todos los sectores de la población, sin discriminación alguna, como dice la norma, el artículo 1 y 2 de la Constitución. No podemos seguir siendo discriminados y el ejercicio primero de evitar la discriminación está justamente en aprobar esta reforma que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes que tiene nuestro país, ha propuesto al Congreso de la Unión. Yo creo que haber leído esta parte es importante. Entonces, es una información que se da a las comunidades indígenas, a los líderes comunitarios, y que nos consta que el candidato a gobernador, Alejandro Armenta, tiene contemplada esta parte. La doctora Claudia Sheinbaum le va a dar seguimiento, sin duda, a esta parte que estamos mencionando. Justicia para los pueblos indígenas desde la función que le corresponderá a cada funcionario. Y bueno, pues quiero agradecer que me hayan escuchado una vez más. Como acostumbro subir mis videos sin trastocar el interés de nadie, más que hacer saber que los pueblos indígenas a nivel estatal, como es que conformamos el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, estamos en esta sintonía, estamos trabajando en esta materia, estamos organizados a nivel estado para colaborar, para ilustrarnos y compartir este conocimiento con los gobernantes locales, regionales, federales, si ustedes nos los permiten, por supuesto. No podemos incidir más allá de lo que nos corresponde, pero lo que sí exigimos es que se cumpla el derecho que el Estado mexicano
nos garantiza a través del marco normativo, pero en esta ocasión una reforma que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está presentando al Congreso de la Unión. Seguramente ya quienes están buscando en una candidatura, están buscando el voto popular, seguramente ya llevan en mente esta materia, y si la desconocían, pues ahí está el conocimiento. Lo comparto con mucho gusto para que lo retomen en sus agendas y ganen el voto duro de las comunidades indígenas. Muchas gracias.